Pulso económico del lunes que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista a ver qué tal le ha ido al IBEX 35 en lo que hoy es su octava jornada de subidas consecutivas. En el día de hoy 0,25 arriba, el índice general 14.099 puntos. ¿Qué empresas destacan hoy en el IBEX? IAG, que sube 2,24, Indra sube 1,86, Puig sube 1,79 y las que bajan el lado rojo donde predominan las manos vendedoras, Solaria, la que más, 2,64 abajo, Acciona en segundo lugar 1,85 y Robi en tercer lugar 1,52. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar de la inflación de la eurozona, que se mantiene estable en el 2,2% en abril, mientras que la subyacente, ya saben, deducida la energía y los precios de los productos frescos, sube al 2,7%. El precio de la energía ha tenido una caída bastante importante del 3,6%, pero los alimentos frescos continúan encareciéndose un 4,9% y haciendo que la media de eso que llaman la subyacente no baje ni de casualidad. Y hablaremos también del déficit comercial de España con Estados Unidos, que ha aumentado un 54% hasta marzo y que es de 3.920 millones. España, eso sí, ha disparado sus exportaciones a China un 24% en los 3 primeros meses del año. Y ya sin más dilación les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Empezando la semana. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios de uso y presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos con ese IBEX que nos ha tenido en vilo porque parecía que se iba a caer de los 14.000 puntos. Al final ha aguantado y aguantado. Le han sobrado 99 puntos. Sí, empezó el día pues, con el mercado cayendo, un poco lo que comentaremos luego de la rebaja del rating de la deuda del Estado americano, y entonces el mercado ha empezado pensando que eso iba a complicarse mucho. Luego, a medida que iba pasando el día, pues el IBEX ha ido recuperando y Estados Unidos también en la apertura, ¿no? O sea que tampoco el mercado se ha tomado demasiado mal que hayan rebajado el rating americano. Sí, ahora hablaremos de ella. Bueno, esa situación era esperable, ¿no? Que lo hiciesen en cualquier momento, dadas las políticas o no políticas, porque estas cosas del señor Trump, ¿no? ¿Cómo la podemos calificar? No, yo creo que el comportamiento de la bolsa ha sido, bueno, de resistir sin más y aguantar y quedarse un poco con cierta tranquilidad, ¿no? Una vez que se ha conseguido, estamos en niveles récord, pues vamos a ver durante cuánto tiempo mantenemos el récord en esa situación. Yo creo que estamos un poquito mejor que las bolsas europeas, que están más flojas porque tienen más dependencia seguramente del comercio con Estados Unidos que España, y eso es lo que ha hecho que la bolsa se quedase o repuntase un poquito por encima de los 14.000. Bueno, vamos con esa noticia sorprendente en Estados Unidos y es la modificación del rating de la deuda americana. Hay dos empresas americanas que son más solventes que el Tesoro y eso naturalmente pues en el mundo financiero del otro lado del Atlántico lo llevan muy mal. Sí, generalmente se adapta, o sea, lógicamente si eres una empresa americana no vas a estar por encima del rating de país, ¿no? Y yo creo que no. Lo siguiente será revisar esas compañías que están por encima. Lo que ocurre es que yo creo que, y lo has comentado con el tema de Trump, yo creo que Trump le preocupa poco lo que digan las agencias, son agencias americanas además que son las que valoran, y le preocupa más transmitir al mercado cuál es la situación real de la economía americana y empezar a ver qué pasa con las tarifas, ¿no? O sea que esto nos hemos metido en un modelo en el que pues empieza a dar plazos, se le ha dado a los chinos. Ahora parece que también los europeos están entrando en la negociación, que han entrado los ingleses, de qué va a pasar con estas tarifas, y que volveremos a entrar en una negociación otros 90 días. O sea que yo creo que esto difícilmente se va a clarificar en todo lo que nos queda del año 2025. Bueno, pues yo creo que era esperable, ¿no? Que bajasen la calidad crediticia del bono americano por dos motivos. Uno, porque la deuda
es brutal, y la parte que tienen que renegociar este año, ahora en estos primeros meses, es brutal, y el señor Trump, mucho que quiere, tiene que buscar mecanismos de financiación. Una parte es vía aranceles, y ahí hay un juego, y porque por otra vía no lo puede hacer, y a partir de ahí parece más que razonable que se mantenga un alto valor del bono americano. Eso hace que obviamente se coloque teóricamente más difícil y por tanto el rating baje, pero a partir de ahí lo que está haciendo es captar inversores. No es lo mismo irse a la deuda española, que está en el 3,20, que irse a la americana, que está en el 4,40. Seguramente el rendimiento va a ser mucho mayor, o el bono alemán. Por tanto, yo creo que el negocio le está saliendo, o le puede salir bien, ¿no? Asusta, el bono sube, con lo cual capta inversores y de alguna manera puede colocar la deuda y además a un buen precio. Otra cuestión es cómo paga después el interés, pero ya renegociará. De momento este hombre va parche a parche. Bueno, la financiación empresarial en Estados Unidos, eso sí es un hecho, 5%. O sea que eso va a tener sus consecuencias futuras, claro que sí. Pero que además, además es que es directa, o sea, al final, si estás buscando dinero porque te está venciendo la deuda y tienes que volver a buscar financiadores, pues el precio es el que te marca el mercado, y el 30 años se ha ido por encima del 5% directamente, o sea que no vas a poder sacar deuda a 30 años por debajo de los niveles o de los tipos de interés de las que tienes ya emitida. Vamos con la inflación en la eurozona, que se mantiene estable, 2,2% en abril, con la subyacente que está en el 2,7% por el efecto de los productos frescos y gracias al descuento de la energía, que ha sido considerable en ese mes y en el conjunto de los países que estamos hablando, de la eurozona. Bueno, yo creo que la eurozona está, llevamos unos meses donde la inflación está más o menos, yo diría bastante más que menos controlada, ¿no? En ese entorno del 2%, 2,2%, 2,3%, y por tanto están prácticamente cumpliendo el objetivo teórico del Banco Central Europeo. Eso tiene una repercusión directa, que es que la política de bajada de tipos del Banco Central Europeo va a seguir manteniéndose frente a la Reserva Federal Americana, que no lo va a hacer, y me parece que esto es un tema importante. Los productos energéticos han caído. Bueno, los productos frescos, yo creo que aquí lo que hay que ver es todo lo que tiene que ver con la alimentación. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Europa, es decir, esto es lo que se está encareciendo los mecanismos de producción. Seguramente por la mano de obra, pero también algunas veces por el déficit alimentario, es decir, que como no se puede cultivar en todos los sitios, y lo que está haciendo es que nos están trayendo importado mucho producto de fuera que no tiene los estándares que se estamos exigiendo a los productores europeos, y eso se llama competencia desleal. Y a lo mejor tampoco los precios a los que veníamos estando acostumbrados. Así es. Ya vienen con inflación un poco. Cuando los precios pues ya saben que todo el mundo trata de aprovecharse. Banda. Sí, pero es verdad que el Banco Central Europeo, su objetivo se cumple y por lo tanto la bajada de tipos se aleja bastante. ¿Qué ocurre? Que además ese movimiento que tenemos de la subyacente frente a la general está marcando que la parte más complicada esté controlada y que además todos esos datos inflacionistas, que era una de las preocupaciones que teníamos hace un año, antes del verano del 2024, empiecen a alejarse, ¿no? Yo creo que el precio de la energía cayendo y los frescos subiendo nos indica a un tipo de actividad económica que es la que aleja mucho la subida de precios, sobre todo de los salarios y más de los tipos intervencionistas, y nos situemos en una situación más de objetivo a largo plazo frente a los americanos, que tienen una economía mucho más consumista, manteniendo el consumo, como vemos esos datos, les preocupa poco la inflación y crecimiento de empleo, que es más preocupante en el lado europeo que desde luego en el lado americano, que sigue manteniendo el tirón de empleo sin ningún tipo de preocupación. Te tomo la palabra, hablemos de crecimiento, porque Bruselas continúa apreciando que España va a seguir siendo la locomotora de la eurozona este año y le da un crecimiento hipotético del 2,6%, mientras que al conjunto de la eurozona apenas le da el 0,9%. Sí, hemos visto que España pues está presentando unos datos que siguen alimentados por el gobierno y las intervenciones del Estado, gastando en lo que es economía pura y dura financiada por el Estado. Ese es nuestro problema. Seguimos creciendo, pero un crecimiento que no es real, ¿no? No está marcado porque la economía o las empresas españolas sigan tirando y sean referencia. Tenemos un problema de consumo y de gasto público que difícilmente podremos ocultarle, aunque seamos el que más crece.
Bueno, pero también estas cosas de los números siempre hay que verlos, es decir, en porcentajes y luego números absolutos, ¿no? Es decir, porque al final, es decir, cuando Alemania sube un 0,2 el PIB, sube mucho más que nuestro 0,6. En términos reales, de euros reales, son mucho más, ¿no? Es decir, precisamente por el propio volumen que tiene. Claro, que nuestra economía crezca más, que también es la más débil, es de las que más cayó. Es decir, por tanto, es razonable que porcentualmente crezca más. Ahora, ¿eso es crecimiento, es un crecimiento sano? No, porque lo que apuntabas, Antonio, es decir, está dopado por un incremento del gasto público, seguramente que no estén realizando los inversores privados. Y el gran problema de España es cómo captamos inversores que vengan y se genere actividad económica, y eso tiene una relación muy directa, después lo podremos ver con el tema del empleo. Porque al final lo que se está haciendo simplemente es inyectar mecanismos, inyectar dinero, pero de manera artificial. En el fondo es inversión casi, yo diría, me atrevería a decir no productiva, ¿no? No, sí, ya lo puedes decir ya. En parte, en una buena parte lo es. Hablemos del déficit comercial español con Estados Unidos, que ha aumentado casi un 54% hasta marzo, de enero a marzo, y que está entre 1.920 millones. Mientras tanto, también hay que decirlo, porque es lo cierto y verdad, que las exportaciones a China han aumentado pues un 24% en los primeros 3 meses del año. Es halagüeño. No sé si ¿nos quedamos contentos o no? No lo sé, decir, yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que comentábamos, los bandazos del señor Trump, ¿no? Si tú te encarecen tus exportaciones a Estados Unidos, te buscan nuevos mercados. Y el mercado asiático, pues es un mercado importante, y hay mucho chino en China, valga la redundancia, y te dices, bueno, pues fenomenal, ¿no? Está bien que te busques otros nuevos componentes. Fijaros que incluso nuestro presidente del gobierno se dio una excursión por China, a ver qué podía hacer, o no sé si tiene relación directa o no, pero lo que está claro, y me parece que es bueno el que nuestros exportadores diversifiquen el objeto de la exportación, por tanto, no solamente en el mercado americano, sino otros mercados que pueden ser muy atractivos, como es el mercado chino o el mercado asiático en general. Bueno, con Estados Unidos el déficit, también los americanos pensando en que se iban a encarecer, o los nuestros han comprado todo lo que tenían que comprar para que no se les sea más caro cuando tenían que comprarlo. Es decir, que aquí hay un juego, este trimestre yo creo que no es indicador de nada, porque está muy alterado por las noticias y desnoticias del señor Trump con el juego de los aranceles. Sí, y hemos leído muchos sitios que han parado los barcos, ¿no? O sea que al final, cuando realmente no sabes qué te espera cuando el barco llegue, y a lo mejor tienes que hacer una contratación previa y tardas mes y medio o 2 meses en entregar el producto, y no tienes claro que si ese producto se va a incrementar una vez recibido como consecuencia de los aranceles, pues la gente decide, bueno, me paro, espero, y eso es lo que tenemos. O sea, yo estoy de acuerdo en que los datos no son de referencia, los datos, hasta que no se cierren los acuerdos, no van a empezar a tener sentido, y sobre todo no se van a empezar a movilizar. Es que si resulta que si tienes unas tarifas muy superiores a las que tenías, igual pues decides enviar el barco a China, ¿no? y empezar ese contacto, o a toda la zona asiática, o a otros destinos que pueden ser mejores en número real para tu empresa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ahora mismo está bastante paralizado, pendiente sobre todo de que siguen los acuerdos, que como vimos en la crisis anterior, en la crisis que tuvieron los americanos con China, también para importaciones y exportaciones, nos tiramos casi 3 años en una negociación que al final no llegó a ningún sitio, ¿no? Entonces, pues es muy difícil verlo. Bueno, vamos a un dato que este sí que no tiene vuelta de hoja, el de la deuda pública española y de cómo repunta y ya está en el 103,5% del PIB. ¿Y a cuánto asciende? A 1.667.000 millones de euros. Crece más en términos interanuales, si cogemos el dato de ahora y lo comparamos con lo que pasaba hace un año, crece más que la inflación, un 3,3%. Bueno, pero eso luego es lo que tenemos que pagar. Es decir, que al final la deuda, dice, bueno, ¿quién la va a pagar? Pues mira, nosotros estamos pagando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a seguir pagando esa deuda, ¿no? Porque al final habrá que pagarla. Yo creo que el problema es lo que decíamos antes, España tiene un cierto dopaje a la hora de acometer de alguna manera las inversiones económicas. Como no vienen de fuera, las tiene que realizar el Estado, o está pagando, y eso lo está pagando emitiendo deuda, y cada vez seguramente con tipos más altos, con lo cual eso nos va a llevar a que dentro de unos años, o cuando venzan, van a vencer, y vamos a tener que pagar un interés más alto por de alguna manera el servicio de la deuda, que recordar que en los últimos presupuestos ya es la partida más importante, ¿no? Y estábamos con tipos más bajitos, con lo cual vamos a ver la broma cómo se nos casa. En números absolutos ha crecido, respecto como ese crecimiento del PIB,
pues aumenta, pues la deuda respecto de PIB se equilibra, se mantiene, incluso está un poquito por debajo. Entonces, eso también es tramposo. Eso es lo de siempre, es decir, según quien quiera ver la media botella vacía, dirá respecto al PIB hemos bajado un poquito, que llegamos a estar en el 106 y ahora estamos en el 103,5, pero en términos absolutos de lo que hay que pagar, estamos batiendo récord una vez más. Bueno. Sí, sobre todo hay un elemento clave en esto que es gasto en defensa, que es un elemento que va a crecer porque ya estamos. O sea, nos están diciendo de todos los lados que tenemos que llegar hasta el 5%. Pero si te han metido el DNI electrónico en el gasto en defensa, sí. ¿hasta dónde vamos a llegar? La aplicación del DNI. Claro. Todo es igual. O sea, al final, si hay que llegar al 5%, pero ¿quién lo va a pagar todo eso? Pues la deuda. Y si no tienes dinero para pagar, pues no vas a poder hacerlo. Y si la partida de defensa va a situarse casi 4 veces lo que teníamos en los últimos presupuestos, que claro, son ya de hace 3 años, pues ¿a qué vamos? A que efectivamente se meta todo como no real, o sea, porque los datos siguen siendo comparativos de años anteriores, en porcentajes, en tanto por uno, en reales, y no tienes un número claro, y mientras tanto lo ocultan todo y son cifras astronómicas que van al gasto de nuestra deuda, y a pagar esa deuda es clarísimo, la tienes emitida con intereses que tienes que pagar todos los meses Sí, pero mira, a mí me encantaría que buena parte de esa deuda que se está gastando, que se está emitiendo y que tal, fuese realmente a la gente que lo necesita. Que le pregunten a los afectados por la DANA, que todavía están esperando muchos de ellos que les llegue algunas de las múltiples promesas que han hecho. Algo más ha llegado del gobierno de la comunidad autónoma, pero tampoco, y por supuesto del gobierno central casi nada, más allá de lo que fue el fondo de compensación de los seguros, que al final es un tema, oiga, que ya estaba, ya lo has pagado tú, porque cuando te hacen el seguro ya estás pagando el dinerito para ese fondo. Entonces, realmente esto es de dónde están las prioridades. A mí me parece que esto es clave, ¿no? Es decir, porque está bien lo de la defensa, que es un tema que hay que tal, política, sí, pero ¿dónde están las prioridades, no? ¿Usted en qué está gastando esa deuda que está emitiendo? ¿En qué? Dígamelo, porque eso, este gobierno lo que no tiene es ninguna transparencia respecto a dónde está gastando. Y eso es lo que me encantaría saber, porque si el tema es signos de paradores, pues mire usted, pues para eso no, ¿eh? Ya. Para eso no. Por cierto, han pasado 3 años ya de la reforma laboral. ¿Y cómo está el mercado de empleo? Cuénteme. Bueno, pues hombre, depende cómo nos lo quieran contar, pero en este caso yo le puedo decir que en términos reales, es decir, del paro real, tenemos ahora mismo como 15.000 números redondos, casi 15.600 parados más que hace 3 años. Bueno, pues eso es un éxito, tener más parados. Si me dice usted que el paro registrado, que es la cuenta oficial que nos hacen, pues ha disminuido en 500.000, bueno, pues también. Pero en términos reales, gente que no está trabajando y que está inscrita en el Servicio Público de Empleo, hay 15.000 más que teníamos hace 3 años. La contratación indefinida, el primer año de la reforma, que fue 2022, ya en abril, que fue ya se hicieron más de un 48% de contratos indefinidos. Este último abril se han hecho un 44%. Están bajando. Si yo me voy a los datos de seguridad social, los datos de caída de la contratación indefinida de gente que está afiliada y ha dejado de estar, es decir, las bajas en la seguridad social, el mayor número de bajas se dan en la contratación indefinida, un 159%. Bueno, pues oiga, algo está pasando con los contratos indefinidos. A lo mejor no son tan indefinidos como nos están contando, que yo creo que buena parte tiene que ver con esa situación. Y luego lo que estamos viendo es que el tema de los fijos discontinuos, que es algo que realmente distorsiona cualquier elemento de medida, pues si lo comparo con hace pues estos 3 años, pues se te va en torno por encima de los 250% de incremento el número de fijos inactivos, de fijos discontinuos inactivos. Esto no es serio, o sea, nos están contando milongas. A mí me parece que yo les compraría la moto, lo digo, oiga, que me digan que el mercado laboral resiste, con dificultades, que resiste, que está aguantando, pero no me diga que va muy bien, que somos los campeones, porque cuando mira las estadísticas europeas somos los campeones, pero en sentido contrario somos los que más paro tenemos, ¿no? Con lo cual dice, oiga, ¿qué me cuenta usted, ¿no? Y podría darles algún dato más, ¿no? Como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver que el incremento de la afiliación a la seguridad social en estos 3 años ha sido como 1,5 millones, números redondos. Oiga, ¿saben cuántos contratos ha habido que hacer en estos 3 años? Casi 50 millones, más de 49 millones de contratos para conseguir eso. O sea, que dura lo que una cerilla Dura encendida. nada, o sea, es que este es el problema, ¿no? Mucho contrato, pero de muy corta duración, incluso siendo indefinidos. Porque si fuesen indefinidos, pues
vamos a poner un 40% de esos contratos, pues estamos hablando de que 20 millones de contratos indefinidos, hayamos arreglado el problema del paro en nuestro país, vamos, y sobraría, ¿no? Pues no parece. Pero no parece. Algún nombre propio. Mapfre, que parece que guarda en cartera más de 5.000 millones para compras. ¿Cómo veis a Mapfre? Bueno, Mapfre es una compañía que ha estado dedicándose a hacer una expansión internacional con bastante acierto y sobre todo lo que ve es una oportunidad en sus números con compañía de seguros, banco, gestora de fondos, gestora de pensiones. Ha hecho una estructura que lo que tiene es una cantidad de liquidez disponible para incrementar en muchas de sus áreas. Yo creo que Mapfre sigue bien gestionada, con capacidad y sobre todo bien valorada también en términos de mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que oportunidades tiene y oportunidades hay en el mercado español para hacer operaciones corporativas por el lado de tanto la banca como los seguros como la gestión de activos. Bueno, tengo mucho interés en este asunto. Sánchez se ha quedado solo en un tema nuclear para la izquierda española. Alemania ha abandonado su oposición a la energía nuclear. Dinamarca está revisando sus planes estratégicos para volver a incorporar la generación nuclear después de 40 años de veto. ¿Y qué les diré yo del Reino Unido, de Francia, de Italia o, si quieren, hasta de Finlandia, que han estrenado hace no demasiado tiempo una central nuclear? Así es que, después del apagón, le va a ser difícil argumentar a Pedro Sánchez que no quiere saber nada de las energías nucleares. Bueno, lo que tendría que Pedro Sánchez es sentarse de una vez, no sé si sentarse el término de hablar, pero bueno, vamos a definir qué es lo que queremos y usted no renuncie a ninguna generación, a ninguna energía con independencia del tipo por el cual se genere. Mire, en el día de hoy, yo he mirado cuando venía para acá, un poco antes, a las 5:10 o por ahí, más o menos, porque he mirado la hora, es red eléctrica. El ciclo combinado estaba aportando como algo más del 17% al mix energético, la energía nuclear algo más del 14%. Estamos hablando entre las dos, prácticamente un cuarto, es decir, más de un 25%, perdón, más de un 30%, ¿no? Es decir, 32%. Oiga, ¿esto cómo es? O sea, ¿cómo usted puede renunciar a esto por la parte de la nuclear? ¿A qué coste y a qué precio? Porque no olvidemos que si tú lo que haces es mantener el sistema en base a la energía, al ciclo combinado quemando gas, eso es carísimo, porque no solamente estás pagando el gas, que está a un precio alto, sino que estás pagando los derechos de emisión, que el CO2 nos cuesta dinero. Entonces, oiga, vamos a ser razonables. ¿Qué están haciendo los franceses? La política cada vez de ir a esos reactores nucleares de cuarta generación, que son más pequeños, con una vida media de los residuos que quedan mucho más corta, mucho menos potencialmente tóxica, o lo que están haciendo precisamente el Reino Unido, de ir a esas políticas de pequeños reactores. Oiga, si yo tengo un pequeño reactor para alimentar lo que es la Comunidad de Madrid, ya está, no hace falta más, y tendré en otro. Es decir, tengamos los riesgos que puede producirse son muy escasos porque la potencia es muy pequeña, ¿no? Realmente es un despropósito no contar con todas las fuentes de generación de energía. Hoy hemos estado funcionando básicamente con energía fotovoltaica, que ha aportado prácticamente un 30%. Bienvenido sea, pero si mañana se nubla, ¿qué hacemos? ¿De quién tiramos si no tenemos repuestos? Manda. Sí, yo creo, o sea, desde el punto de vista de que el mundo considera la energía nuclear verde, hemos cambiado todo lo toda la base que venía funcionando, y si vas a la idea que era de los 80 o de los 70 como una energía contaminante, que lo era, con una energía con peligro, que lo era también, es que ha cambiado el discurso. Entonces, ¿puede funcionar como unicentrales? Pues claro que sí, organízalo y desarróllalas. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia y sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo Premio La Redacción abierta a la vuelta de publicidad.